Respondíamos la semana pasada por qué estudiamos y concluimos de para conocer más a Jesús. Ahí entra el concepto de devoción, enamorarnos más de Jesús, por Él queremos saber más, no para presumir, no para ser más orgullosos, sino por Él. Por el ministerio, queremos servir de mejor forma en medio, ¿cierto?, de la iglesia. Y por la misión, que es hacer discípulos en medio del mundo. Entonces, esos son los tres conceptos por los cuales estudiamos. Si alguno de ustedes quiere estudiar para tener un grado teológico, para saber más que otros, para presumir, espero que el Señor cambie su corazón porque ese no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación es para conocer más a Jesús, para servir mejor a Jesús y para proclamar a Jesús en el mundo. Los textos claves que vamos a usar, y espero que ya algunos lo hayan conseguido, si no, los vamos a poner en el Classroom, ¿ok? Los vamos a poner en el Classroom y ustedes van a poder descargarlos. Yo siempre soy del libro. No sé si ustedes también son como yo, prefieren el libro, así que yo trato de invertir en libros, así que se los recomiendo. Vamos a trabajar por lo menos unos 12 o 14 libros más, pero van a ser lecturas específicas. Estos dos van a ser nuestros textos claves del curso, ¿no? Entendiendo de que el Nuevo Testamento de Powell es un magisterio en el contexto latinoamericano y la introducción del Nuevo Testamento de Carson y Moore está hecho para estudiantes de magíster y estudiantes que se proyectan para ellos ser profesores de Biblia o de teología en una iglesia o en algún instituto académico. Entonces son libros muy complementarios. Uno es para que usted aprenda y el otro es para que usted aprenda a enseñar. Entonces, eso es el complemento. Hablábamos, ¿cierto?, de que en ITEM trabajamos con las 4 tradiciones neotestamentarias. Neotestamentaria significa, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Y decíamos, ¿cierto?, que la primera tiene que ver con la sinóptica, la segunda, la paulina, la tercera, la juanina y la cuarta, la católica. Y cuando hablamos de católica, usted debe saber de que no nos referimos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, sino del latín, ¿cierto?, que significa universal. Entonces, la tradición universal compone ¿cierto?, de Santiago, uno pone en hebreo, pero nosotros no ponemos Santiago, primera y segunda de Pedro y Judas. Entonces, en ese sentido, a eso nos referimos con tradición católica, entendiendo de que las iglesias, de que los movimientos cristianos en la iglesia primitiva eran muy pluralistas. Unos creían una cosa, otros creían otra, otros creían cierto algo parecido, dependiendo de la región geográfica, dependiendo del apóstol que llevó, cierto, según la tradición, el evangelio a esa región. Entonces no había una uniformidad. Recién hablamos de uniformidad en la iglesia imperial, después de Constantino, después del año 325. Entonces, por eso hablamos de 4 tradiciones en el Nuevo Testamento. Bien, ¿qué ven ustedes ahí? Me gustaría que me ayudaran. ¿Qué ven ustedes? Un rompecabezas. Un rompecabezas. ¿Quién me regala un emoticón si le gustan los rompecabezas? A ver, ¿a quién le gustan los rompecabezas? A Paula, a José, no sé si a Nicolás o no sé, o a Edith, pero a Nicolás, ok. A mí me gustaban, pero ya les perdí la paciencia. Creo que los que arman rompecabezas son personas muy racionales, cognitivas, profundas, personas que les gusta concentrarse mucho. A mí en su tiempo me gustó, ahora es como que me aburren, ¿no? Yo, la gente pensará que yo soy una persona, ¿cómo les puedo decir? Muy enfocada, ¿no? A mí me cuesta un montón enfocarme. Yo leo 20, 40 minutos y wow, pero sí soy muy disciplinado. Peleo conmigo mismo, soy muy disciplinado, entonces en ese sentido ahí venzo, pero ya rompecabezas no. Bien, cada una de estas piezas son los conceptos teológicos y bíblicos que ustedes van a ir aprendiendo ahora.
Muchos de ustedes dejaron de estudiar en la universidad hace años, hace muchos años. Muchos de ustedes ni siquiera fueron a la universidad. Otros de ustedes, es cierto, cuando hablamos de esto, dicen, profesor Ismael, no entiendo nada de lo que dice. Y yo quiero pedirles que tengan paciencia. Yo trabajo enseñando español acá en un liceo y mis estudiantes se frustran porque ellos quieren hablar español en 1, 2 o 3 meses. Y yo les digo, no, 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 yo para hablar inglés así como fluido y bien y que ustedes me entiendan, yo me demoré entre 4 o 5 años. ¿Ustedes cuánto se demoraron para aprender inglés? Les digo. Porque no, a los 2, 3 años ustedes no hablaban 100% inglés. Y algunos me dicen, no, 5 o 6 años. Bien. Entonces, en el ámbito teológico es lo mismo. Para ustedes hablar teología, Biblia, ciencias bíblicas y conceptos académicos en cuanto a la palabra del Señor, les va a llevar años. Por lo tanto, muchas veces ustedes van a ver cada uno de esos conceptos como piezas desordenadas. Voy a mover el mouse, por ejemplo, este va a ser la exégesis, este va a ser la hermenéutica, la praxis eclesial, la tradición veterotestamentaria, el navismo, la ciencia religiosa, la arqueología, el periodo intertestamentario, los macabeos, los asmoneos, el cananismo, Akenatón, Tel Burná, y puros conceptos que usted dice que son puras piezas desconocidas. Pero a medida que usted vaya pasando el tiempo, se va a dar cuenta de que ya va a ir ordenando algunas de ellas, las va a ir clasificando, va a ir, ¿cierto?, sistematizando un poquito, y ustedes van a estar así, yo creo, así como están aquí, cuando terminen el diplomado en teología, o el certificado, los primeros 2 años. Y así van a estar. ¿Por qué se los digo? Porque así a mí me pasó. Me recuerdo, yo llegué al seminario muy jovencito, a los 19 años, y me recuerdo que en un mes había aprendido lo que no había aprendido en toda mi vida en la iglesia, y yo estuve de chiquitito en la iglesia, en un mes. Y me recuerdo que hubo una conferencia de la FTL, me acuerdo que estaba el doctor Arturo Piedra entregando una cátedra sobre misión integral y yo no entendí nada, nada, y nos mirábamos con mis compañeros y decíamos, ¿qué hacemos acá? Entonces, en ese sentido, me costó ir construyendo conceptos, núcleos, armar este rompecabezas, y ustedes van a estar así, van a ir entendiendo, bueno, aquí, por ejemplo, esta esquinita va a ser el Nuevo Testamento, aquí va a ser teología, aquí, cierto, tal vez va a ser esta otra esquinita Antiguo Testamento, acá van a tener un poco de misionología, acá de exégesis, y ahí van a ir llenando, y está bien, tienen que tenerse paciencia. Tienen que ir comenzando. Por ejemplo, cuando yo conocí a César, ahí que lo veo con su preciosa biblioteca, él no tenía todos esos libros que tiene ahora. Lo fue poco a poco, ir construyendo. Entonces, en ese sentido, ustedes también, muchos de ustedes son profesionales, son magísteres, doctores, tal vez en sus áreas, u otros, ¿cierto? Tal vez no tuvieron nunca la oportunidad de poder ir a la universidad, y en ese sentido, no, tal vez carecen de disciplina académica, pero tenemos que ir construyéndola poco a poco con el Señor. Después ustedes van a ser capaces ya de ir casi terminando el puzzle, el rompecabezas. Y cuando uno lo termina, uf, ¿cómo se siente? A menos que lleguen tu hijo y te boten toda la cuestión. Pues si llegas, pero ¿cómo se siente, no? Se siente uno bien, bien. No obstante, quiero que entiendan esto, de que usted dice, oh, entonces algún día, profesor, vamos a armar todo el rompecabezas teológico y bíblico. No, esto es una quimera. Jamás. Esto se ve lindo, pero aquel que dice, yo armé todo el rompecabezas, no, yo saqué mi primer doctorado hace un par de años, y cuando lo terminé dije, no sé nada. Me declaré, cierto, como Sócrates, solo sé que nada sé. Y ahora por eso estoy, y sí, ¿por qué sigue estudiando? ¿Por qué estaba haciendo el segundo? Porque no sé, tengo que seguir aprendiendo, y quiero dedicarme a esto. Entonces, en ese sentido, me di cuenta de que en realidad es así. Es así, siempre vamos a tener un rompecabezas, pero con una pieza que nos falta. ¿Se da cuenta? Siempre va a haber una missing piece. Siempre va a haber una pieza faltante, siempre. Y eso está bien. Eso está muy bien. Está muy bien que sea así, porque esta pieza faltante nos mantiene humildes,
esta pieza faltante nos mantiene sencillos, nos mantiene dependiendo del Señor, nos mantiene dependiendo de su gracia, de su amor, de su fidelidad. Entonces, seguimos, ¿cierto? Y aquí dice José muy, muy lindo, dice, seguimos en búsqueda, ¿no? Siempre, y está muy bien. Y siempre vamos a estar, ¿cierto? Como, como esta persona que intenta colocar la pieza y siempre vamos a estar así. Así que les invito a que se tengan paciencia, a que dependan del Espíritu Santo para estudiar, a que no claudiquen, a que eh, sientan de que el crecimiento viene por el Señor, ¿ok? Por su gracia, por su amor. Así que voy a introducir las palabras claves para el día de hoy. Este video va a quedar grabado y el PPT se los voy a enviar y va a quedar en el Classroom. Pero si quieren acompañarme, vamos a ir tratando de ir construyendo un léxico semanal. Entonces, teología, cuando hablamos de teología, mi perspectiva de Dios y su relación con el mundo basada en mi perspectiva de la Biblia. Exégesis es el método de sacar a la luz toda la información de un texto bíblico. Ese es un exégesis. Es cuando tratas de sacar el contexto, la historia, las lenguas, la cultura, los datos arqueológicos. La hermenéutica es tomas toda esa información y haces una interpretación de ella. La praxis eclesial es la enseñanza que tú haces con esa interpretación y, cierto, esa enseñanza va dirigida a la iglesia. El querigma, que es una palabra que voy a usar mucho esta semana, es el mensaje construido por la iglesia primitiva en el texto bíblico. Ese es el querigma, el mensaje. Es un término que usaba mucho uno de mis teólogos neotestamentarios favoritos, que se llama Rudolf Bultmann. Obviamente, cuando yo hablo de teólogos y de autores favoritos, no estoy hablando de que creo todo lo que dicen, no, no, pero me gusta, ¿cierto?, su metodología, su aproximación al tema, y Bulma fue un genio del siglo XX. Y él habla sobre el querido. Lo otro es la misión. Vamos a usar mucho este. Y aquí hay muchos bautistas, y tengo que definir esto. ¿Por qué? Porque la gente pensará que cuando hablo de la misión, no sé, en Pueblo Seco, en la misión en Coihueco, es como una casita donde vamos los fines de semana. No, eso no es la misión. Ese es un local. No. La misión es el concepto teológico que involucra la comisión dada por Jesús de hacer discípulos en el mundo. Ese es el concepto de misión. Y vamos a usar mucho también el concepto de iglesia primitiva, que son los grupos cristianos desde el año 100 hasta el 325. Algunos historiadores eclesiásticos ponen a la iglesia primitiva desde los tiempos de Jesús, desde el año cierto 30 después de Cristo. Entonces, pero yo no lo hago así. Yo pongo a ese periodo del 30 al 100, yo lo llamo la iglesia apostólica. Entonces, en mi sistematización eclesiástica, ¿no? Yo lo llamo la iglesia apostólica, pero algunos historiadores la denominan como la iglesia primitiva. Pero para mí la iglesia primitiva tiene que ver con la del año 100 y el año 325, que fue la que construyó, dio inicio y escribió todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, la vamos a usar mucho. Les pido disculpas si no alcanzo a escribir. Como les digo, les voy a mandar el PowerPoint. Este video está quedando grabado, pero para que ustedes vayan construyendo vocabulario. ¿Ok? Entonces, en fin, la descripción de este curso del Evangelio sinópticos y Hechos es que es una clase diseñada para conocer la estructura que la iglesia primitiva, ahora ya entienden, del año 100 hasta el año 325, la iglesia primitiva elaboró para dar cuenta de su fe, comunidad y testimonio de su predicación, en la cual llamaron evangelio. ¿Ok? Entonces, el Nuevo Testamento no es un libro histórico, contiene historia, ya vamos a hablar de eso, pero es una selección de materiales ya interpretados, acomodados y editados por la iglesia primitiva para responder a algunos desafíos. Nosotros, como somos hijos, ¿no?, de la helenización, nos gusta todo lo exacto, todo lo objetivo. No existe tal cosa, ¿ok? Pero queremos acercarnos a ella. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de que el Nuevo Testamento en realidad no es un material histórico, sino teológico,
nos asusta. Pensamos que hay falsedad, pensamos que hay deshonestidad, pensamos que hay cierta politización, manejo, y no tienen nada que ver, porque esos conceptos son conceptos anacrónicos, son conceptos totalmente alejados, ¿no? am, de, de lo que los autores o escritores del Nuevo Testamento quisieron hacer. Incluso para ellos no existía tal historia. Incluso decimos, ¿cierto?, de que los padres de la historia, ¿no?, como Herodoto y todos fueron historiadores científicos y objetivos. Para nada. Herodoto es el padre de la historia e interpretó toda su historia helenística, la historia de Grecia. No tenemos objetividad en las fuentes antiguas, no, Suetonio, Tácito, para nada, para nada. Entonces, en ese sentido, todo es una interpretación. Y el texto neotestamentario también lo es. Y ya vamos a hablar de eso y tenemos que verlo desde ese prisma, desde esa forma, desde esa manera. Pero no quiero que se asusten, pero quiero que sepan de que el Nuevo Testamento se escribió para responder a desafíos que la iglesia primitiva estaba viviendo. No fueron castillos en el aire que se construyeron porque los autores pensaron, vamos a entregar el manual para toda la iglesia en los 20 siglos que se nos vienen. No, fueron libros de carácter pastoral. Los autores estaban preocupados por lo que estaban viviendo las iglesias, eh, los desafíos, las herejías, las persecuciones. Querían transmitir un mensaje de esperanza y de fe y que por lo tanto entonces construyen los evangelios y los libros del Nuevo Testamento para responder a ello. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, en ese sentido, Jesús de Nazaret se transformó en Kyrios, que en el griego significa Señor. Y esto es una palabra muy especial, porque esta palabra estaba solamente reservada para el emperador. Era una palabra totalmente reservada para el emperador. Y eh, cuando se usa en el Nuevo Testamento es un desafío directo, totalmente directo de la iglesia primitiva, que entiende de que el dueño del mundo no es el emperador, que en ese tiempo era Augusto, después fue Tiberio, después fue Calígula, después fue Claudio, después fue Nerón, después Galba, Otelio, Vitón, después Vespasiano, después Tito y después Domiciano. Son todos los emperadores de la época cristiana. Eh, no, ellos no eran el dueño del universo, ni del mundo, ni los creadores, ni nada. Era Jesús. Entonces, para las comunidades cristianas, Jesús se transformó en el Kyrios, en el Señor de todo, en el Señor de todo. Por eso es que es muy infantil pensar que yo llamo a una persona delante y le digo, repita después de mí, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Tú eres salvo ahora. No tiene nada que ver con lo que el texto nos transmitió. Porque llamar a una persona en el tiempo de Domiciano, Señor, significaba muerte, significaba persecución. Entonces, cuando Pablo se refería en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo que estaba tratando de decir es que si tú eres capaz de dar tu vida por Cristo, eso me demuestra que lo amas tanto que estás experimentando la salvación. Entonces, no tiene nada que ver con repetir, ni tiene nada que ver con declarar, tiene que ver con una actitud de confianza y de amor. Ahora, y usted me dice entonces, si yo hice esa oración de fe, ¿no me sirve? No, sí te sirve, pero lo que te sirvió fue tu amor por Jesús en tu corazón. El Señor sabe que tú estás dispuesto a dar su vida por Él. Y obviamente la confesión te sirvió de base para o de reflejo de lo que ya hay en tu interior, en tu corazón. Pero no pienses que por simplemente repetir una oración que no tiene nada que ver con ahora, porque Señor, ¿qué peligro tú puedes tener ahora y que yo puedo tener en llamar a Jesús Señor? Nada. Vemos un indigente en la calle y decimos, mira, pobrecito el Señor. A cualquiera le decimos Señor. Pero en ese tiempo decirle Señor a Jesús era rebeldía absoluta contra el imperio y era digno de muerte. Entonces, la iglesia primitiva declaró a Jesús Señor, arriesgando su vida, y desde allí construyeron
el Nuevo Testamento. Entonces, por lo mismo y teniendo la necesidad de registrar la vida y mensaje de Jesús, han decidido eternizar el querigma, el mensaje, ¿no? Bajo la construcción de un relato plenamente teológico. Lo vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento no es un libro histórico. Por eso que los evangelios algunas veces se contradicen, algunos hablan de unos detalles, otros hablan de otros detalles, porque no es histórico, es un material teológico, teológico. ¿Tiene historia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El Evangelio de Marcos dice que Jesús estuvo enseñando en la sinagoga y que después de eso se fue a la casa de Pedro para sanar a la suegra de Pedro y los grandes, cierto, ateos dicen, no, no es posible porque una sinagoga quedaba muy lejos de la casa de Pedro, entonces ahí el texto es falso. No, que esos ateos nunca han estado en Capernaum. Aquí yo y Paula y Aranza fuimos a Capernaum. Y la sinagoga está a 2 minutos de la casa de Pedro. Por lo tanto, cuando Marco dice, y Jesús enseñó en la sinagoga en la mañana y fue a la casa de Pedro en la tarde, era totalmente posible. Estaba a 2 minutos, estaba a una manzana de distancia. Entonces, ahí te das cuenta de que sí hay historia en los evangelios, pero no son libros históricos, no es su base, no es su esencia, es la teología, es la construcción del mensaje de Jesús tomando información histórica importante. Entonces, el objetivo general de este curso es que nos enfocaremos en los 3 primeros evangelios, no el libro de Juan, porque responde a una tradición diferente, a un contexto diferente y a una teología diferente, más el libro de los Hechos, que responde al movimiento teológico de Lucas, ¿no? Decimos que Lucas escribió su evangelio, pero también escribió, ¿cierto?, la historia de los primeros años de la iglesia. Entonces, en ese sentido, ese va a ser el objetivo general y vamos a analizar eh, las comunidades bajo, ¿cierto?, los diferentes visiones que tuvieron los evangelistas. ¿Ok? Así que ya les voy a enseñar, ya vamos a hablar de que cuando hablamos de tradición sinóptica, esta mirada fue colocada por un teólogo que se llamó Johann Jacob o Jacob Griesbach en el siglo XVIII. Él fue el primero en decir, aquí hay una tradición que es muy parecida y que tiene cierta información eh, eh, común, tiene información común. Y él fue el primero en que habló en la tradición sinóptica. Ya vamos a hablar de él, pero quiero que ustedes lo sepan, que fue un teólogo del siglo XVIII que trabajó con esta forma de estudiar el Nuevo Testamento y especialmente los Evangelios. Y le denominó la tradición sinóptica. Los objetivos específicos del curso van a ser, número uno, conocer las fuentes primarias de donde se Listo, construyeron mantenimiento prendido. los evangelios. Ya, vamos para allá, armar la mesa, vamos. Sí. Y número dos, aprender el contexto histórico, cultural y teológico, donde se encuentran, ¿cierto?, los sinópticos, es decir, aprender la historia, la cultura y la teología que hay acá. Manejar los conceptos históricos, básicos de la Palestina del primer siglo. Es importante de que ustedes, como teólogos, también aprendan a ser historiador. ¿A quién le gusta la historia de ustedes? ¿Les gusta o no? Sí, muy bien. Ahí está la hermana Mary, hermano César, excelente. Paula le gusta la historia. Entonces van a tener que ser historiadores, conocer la historia del primer siglo. Y para conocer la historia del primer siglo tienen que conocer la historia romana. La historia romana es pilar en cuanto a ver el Nuevo Testamento de una forma diferente, ¿no? También hablar sobre cierto el mensaje, el querigma. Número 5, sobre la teología. Número 6, hablar de la tradición de la iglesia primitiva. Y número 7, hablar cierto sobre su mensaje y su estructura para practicarlo en nuestro tiempo, porque de nada nos sirve conocer todo esto si no lo practicamos en nuestro tiempo y no lo ponemos, ¿cierto?, en obra. Así que en resumidas
La tradición sinóptica, vamos a trabajar las fuentes, el contexto, el canon. El canon. Ustedes van a saber por qué estos 27 libros y no otros más. Muy importante. Había más de 40 evangelios. ¿Por qué tenemos 4? Los papiros. Vamos a hablar cuáles son los papiros más primitivos de los evangelios. No tenemos los evangelios originales, pero tenemos copias muy cercanas a los originales. Estamos hablando, por ejemplo, Juan, estaríamos hablando de una distancia de 20 años, del original a la copia. 20 años. Interesante, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, que, que la copia más antigua que nosotros tenemos, por ejemplo, de la Ilíada de Homero, es del año 800 o del año 1000 después de Cristo. Entonces, si Homero fue en el siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, estamos hablando de 1700 años de diferencia entre el original y la primera o la copia más antigua que tenemos. 1700 años de diferencia. Y aún así la gente lo cree, incluso lo cree más que la Biblia. En cambio, nosotros la Biblia tenemos del original a la primera copia que tenemos 20 años. O sea, de Homero, del original a su primera copia son 1700 años. De Juan a su primera copia, 20 años, 25. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, en ese sentido, tenemos que hablar de los papiros, de la historia, de la teología y de la misión. ¿Ok? Así que, en fin, termino diciendo de que esto es el Nuevo Testamento, esto es los sinópticos. Ustedes ven ahí a Lucas pintando a María y a Jesús, y ese es su cuadro, ese es como él los ve, como él los recuerda, como él los quiere dar a conocer. Eso son los evangelios, como el escritor los ve, como el escritor los recuerda, como el escritor los quiere dar a conocer. Así que vamos a tener un curso increíble, muy lindo, muy hermoso. ¿Ok? Finalmente, vamos a trabajar con una metodología donde serán 15 semanas, ¿cierto? Y esta hora vamos a comenzar la semana número 1. Dimos una semana de prueba para los que se querían quedar en el curso, para ver si llegaban otros. Finalmente que estamos como casi el mismo grupo de la semana número 1 o de la primera semana se nos unió, ¿cierto? Elías, y no sé si alguien más se nos unió, bueno, después lo vamos a ver, pero tenemos, ¿cierto? 15 semanas donde van a ir bien parcializadas. Vamos a trabajar en el Classroom. Al final de la clase le vamos a presentar el Classroom que ya está hecho y las temáticas. Ahora bien, cada trabajo va a entregarse el día lunes. Por ejemplo, la semana ahora número 1 va a comenzar este martes, ahora, en 2 días más, el martes, y se cerrará el otro lunes, ¿ok? Se cerrará el otro lunes, debido a que antes lo cerrábamos los sábados, pero me complicaba cerrar los sábados porque muchos de ustedes predican y enseñan en sus iglesias, entonces no entregaban trabajo de calidad. Después lo cerrábamos los domingos y me daba penita porque los que estudiaban acá dejaban a sus cónyuges botados, ¿no? Los domingos iban a la iglesia en la mañana y el domingo en la tarde, que era el domingo familiar, la esposa o el esposo tenían que estar solitos porque el otro estaba trabajando, estudiando, haciendo foro, informe y cosas. Y me daba mucha pena y veíamos que al final no había, eh, no había una preocupación por la familia. Entonces me di cuenta de que mejor es el día lunes, ahí el día lunes usted lo deja, ¿cierto? Llega del trabajo, en la tardecita y responde el foro hasta las 23:59 horas y así el sábado se prepara para el ministerio, el domingo tiene su día familiar y el lunes tiene su día académico. ¿Les gusta eso? ¿Está bien? Muy bien. Qué bueno, después de no sé cuántos años encontramos cuando había que hacerlo, pero es bueno. César dice, ¿por qué yo cuando yo estudié, por qué no lo hizo así? Estamos aprendiendo. Así que seguimos buscando la pieza que nos faltaba, como decíamos al principio.